Bien, el tema para esta mañana le he llamado enfrentando las pruebas. Simplemente eso es lo que yo veo. Enfrentando las pruebas. En todo el capítulo, en estos 34 versículos. En este capítulo 44, vemos que José se convence de la sinceridad del arrepentimiento de sus hermanos al ver la preocupación que había entre todos ellos y especialmente la de Judá en cuanto a su viejo padre y también en cuanto a su hermano el menor, Benjamín, que tanto José deseaba ver. José, una vez más, les pone a prueba a cada uno de ellos para tratar de sacar del corazón de ellos la verdad y poder ayudarles a través del arrepentimiento que ellos pudieran demostrar con bendiciones económicas y también, lógicamente, con el tiempo, bendiciones espirituales. Así que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra a nosotros abiertamente en toda la Escritura que cuando nosotros andamos con la verdad y actuamos con ella, nuestras vidas serán bendecidas. Porque es la verdad la que produce el arrepentimiento en el corazón del individuo, como también la gracia y el perdón de aquel que fue ofendido. Así que yo encuentro un pasaje maravilloso. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra cómo nosotros debemos de enfrentar estas pruebas. No cierren ahí 44 de Génesis, les invito a ir, por favor, como introducción a Santiago capítulo 1. El libro de Santiago y el capítulo 1. Dice aquí en el libro de Santiago y el capítulo 1, versículos 2 y 3. Veamos, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, observen, Santiago está hablando, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice? Pruebas. ¿Usted cree que Santiago estaba sensato cuando está escribiendo esto? Estaba medio... ¿Quién está contento? ¿Quién está cantando? ¿Quién está silbando un corito cuando está pasando por prueba? Pero Santiago dice, hermanos míos, hablándole a creyentes, a ti y a mí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en muchas pruebas, no solamente en una, en diversas pruebas. Versículo siguiente, el 3, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y yo lo noto, la paciencia yo la noto abiertamente en la vida de José. Años de espera, ¿verdad? Y va probando a sus hermanos, van pasando los meses y van pasando los años. Ya habían pasado 2 años de hambre. En esta escena, el capítulo 44, ya han pasado 2 años de hambre. Lo vamos a ver la semana entrante. Aquí quedando 3 años, le dice José a sus hermanos. Así que, enfrentando las pruebas, en primer lugar, con la verdad. ¿Cómo debemos enfrentar la prueba? Con la verdad. Aunque ésta sea dolorosa, no deja de ser la verdad. La copa de plata de José era un símbolo de autoridad. Ellos lo sabían.
Ellos ya habían visitado el palacio, ellos habían estado con José en el palacio real, como también con José en su propia casa. Ellos sabían las costumbres y la cultura de Egipto, ¿verdad? Así que entendían la importancia de la copa en aquel que estaba sobre la autoridad. Se creía que esa copa tenía poderes sobrenaturales y quien la usaba podía distinguir el futuro por el movimiento del agua, o del líquido que tuviera, por las burbujas y todo ese tipo de cosas. Así que robar aquella copa era algo, un delito muy serio. Ellos lo entienden porque cuando José envía al siervo a buscarle, ¿verdad? El siervo les dice, ellos dicen, bueno, ¿en quién se ha encontrado la copa? Que muera. Porque sabían que no eran ladrones y que no habían robado, ¿verdad? Así que esta copa era usada para predecir el futuro, ¿verdad? Aunque José no necesitó nunca jamás hacer uso de una copa para saber el futuro, él usa aquella copa para probarles. Porque fue Dios quien le reveló todo a José. Así que José no dependía del valor y poder de aquella copa. Solamente lo hizo porque él estaba haciéndose presentar ante sus hermanos una vez más como un egipcio auténtico. Así que cuando el siervo le dice, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo es posible robar la copa por la cual mi amo adivina, suele adivinar? Ellos le dicen, no, nosotros no somos ladrones. No hemos robado nada. No tenemos tal costumbre. Mire, volvamos al capítulo 44 del libro de Génesis. Dice, voy a leer del 8. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Versículo 9. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. Ellos dicen, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Qué interesante. ¿Qué ocurre? Allí comienzan cada cual a abrir sus costales. Desde el mayor, dice de la Biblia, desde el primogénito, desde Rubén hacia abajo, cada uno, todos mirando. Ahí aparecía el dinero, pero no aparecía la copa. Cuando llegan al menor, a Benjamín, allí estaba el dinero y también estaba la copa. Imagínate tú cómo se sintió todo el resto, y principalmente Judá. Recuerde que Judá, al fin del capítulo anterior, había hecho un pacto con el padre. Le costó mucho convencer a su padre que dejara ir a su hermano menor. Imagínate, tenemos que poner los zapatos del otro individuo para poder entender toda la situación. Que hacen ellos una cultura muy hebrea, muy práctica en aquel entonces. Versículos 12 y 13. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos, los 11, los 10, rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cosa curiosa, no dijeron nada, pero van deshechos. Judá sabía lo que le esperaba. Y los otros hermanos también. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Muchas veces Dios tiene que hacer eso para con nosotros, para poder hacernos ver quiénes somos y cómo actuamos ante Él. Esta expresión de rasgar las ropas era una expresión de una gran tristeza, cuando hay mucha tristeza, lo vemos en toda la Escritura, ¿verdad? Es una demostración de una pena tremenda. Todos ellos llegaron a la casa de José con su ropa destrozada. Y José los vio.
Ahí José entiende, mis hermanos están cambiando. Tienen otra actitud en sus vidas, ¿verdad? En los años pasados, devolviéndonos, cuando ellos eran pequeños aún, y José, principalmente en el tiempo que José vestía la túnica de muchos colores, a esa fecha me refiero, Judá nunca había demostrado una actitud benévola para José, ni tampoco para con su padre. Nunca. Le fue indiferente. Todos sus hermanos y también su padre. Al contrario, dice la Escritura que cuando Jacob envió a José y lo ven de lejos con la túnica de colores, allá viene el soñador, matémosle. Judá fue el que dijo, oye, ¿y qué provecho hay que lo matemos? Comerciante, ¿por qué no lo vendemos mejor? ¿Verdad? Y fue así. Él fue el primero en decir, vendámoslo como esclavo a Egipto. Y lo venden como esclavo, ¿verdad? Pero ahora, en esta escena, en que han pasado casi 20 años, Judá, quien había hecho un pacto con su padre delante de sus hermanos, y ahora camino a la casa del Señor de Egipto, quien le vendía el alimento y quien supuestamente a él le habían robado la copa. Judá da un paso al lado y se pone a hablar con José. ¿Me permite tan solo una palabrita? Chiquito, una palabrita. Yo tuve en mi mente el deseo de contar las palabritas. Es medio capítulo. Pero hay una cosa curiosa en todo esto, hermano. Que Judá había hecho un trato con su padre por el cual él estaba aún dispuesto a morir, si fuera necesario, por su hermano Benjamín. Para que su hermano regresara para con su padre. Y así el pobre viejo no muriera de pena, sino de anciano. Judá, dice la Biblia, que toma la batuta, ¿verdad? En el grupo, no siendo él el mayor, porque Rubén era el mayor. Toma la batuta y comienza a hablar con José desde el versículo 18 al final. Qué interesante. Es Judá quien escribe o dice todo el fin del capítulo. Le explica todo a José. Pero ¿saben lo curioso? Que leyendo el capítulo, uno se da cuenta que Judá solo dice la verdad. Y todos los otros hermanos están moviendo la cabeza, sentando la cabeza, diciendo, sí, así es. Por otro lado, José está observando la actitud de cada uno de ellos y José se da cuenta que ellos fueron cumpliendo al pie de la letra, mostrando honestidad, porque José en la primera compra le devuelve el dinero, en esta le traen el dinero del anterior y el dinero de esta. Y él le hace ver, hemos cumplido todo. Así que Judá llega a un punto de defender su vida y la vida de su hermano, demostrando con hechos y palabras de que todo lo que estaba ocurriendo y lo que está pasando a ellos en cuanto al acuso del robo, ellos son inocentes y simplemente cumplen la palabra de José. Le dicen, nosotros hemos cumplido. Usted nos dijo, nos preguntó por la familia, tenemos un padre anciano. Tenemos otro hermano, mi padre anciano con su esposa dio a luz 2 hermanos. Uno no aparece, que está muerto. Y el otro es el menor, pero vive con nuestro anciano. Nuestro anciano padre. Y José sabe toda la historia. Pero ellos no sabían que era José. Así que aquí Judá ofrece el ocupar
en lugar de Benjamín. Mire, vayamos por un momento al capítulo 43, que vimos la semana pasada, del Génesis, y en el versículo 9. 43, 9. Dice, Judá está diciéndole a Jacob, Israel, yo te respondo por él, y a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Él había hecho un convenio, un trato, un pacto con su padre. Ahora, Judá, en este momento, Judá tiene la posibilidad de guardar o cumplir su promesa, en convertirse en esclavo a cambio de la libertad de su hermano Benjamín. Judá decidió mantener su palabra ante José y no cambió de actitud, porque sus otros hermanos estaban presentes y sabían que esto era así. Así que cada uno de sus hermanos fue testigo de este trato que Judá había hecho con su padre, para convencerlo que les permitiera llevar a Benjamín como el señor de Egipto lo anhelaba conocer. Así que, cuando José ve a Benjamín y que Benjamín está siendo, y todos los otros hermanos también, está siendo culpado de un robo, pues la copa se había hallado en el saco de Benjamín, ellos entonces no se atrevieron a culpar a José, diciéndole, alguien de ustedes fue y robó y puso la copa en el costal o en el saco de mi hermano menor. Ninguno dijo aquello. Recuerde que la vez anterior el dinero había sido puesto en cada costal según su justo peso. Bien pues le ha dicho, aquí hay cosas raras. Se quedaron callados, cerraron su boca en cuanto a la acusación, ¿verdad? Sino que, ¿qué hicieron ellos? Ellos, en humildad, se humillaron ante José y aceptaron la acusación injusta. Estaban completamente bajo la misericordia de José. Ahora, por otro lado, José necesitaba ver con certeza si realmente sus hermanos habían cambiado o no. Pues José había planeado todo esto con su siervo. José tenía la mente maestra de ponerle una y otra prueba para ver cómo ellos iban a enfrentarla. Y la verdad que al mirar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta abiertamente que estos hermanos fueron honestos y responden a José la verdad. La verdad, hermanos, aquí salió a la luz. En el versículo 32 de capítulo 44-32, dice Judá, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Judá dice aquello. José podría decir yo, ¿y este qué dicho le picó? Si este me quiso vender y hizo tantas cosas, porque José los conocía a cada uno de ellos, ¿verdad? Al que tal vez menos conocía era Benjamín, porque Benjamín era muy pequeño. Y ya han pasado 20 años que no lo ve, ya lo ve hombre, ¿verdad? Porque cuando lo ve, les pregunta a ellos, ¿este es vuestro hermano menor? ¿Qué dijiste?
Sí, dijo, que Dios tenga de misericordia de ti, hijo. Le dice José. Qué impresionante. Judá, con este acto tan valeroso, tan serio, tan importante, ¿verdad? Convence a José de que él y sus hermanos nunca habían robado esa copa. Y José pudo palpar en el rostro y la actitud de cada uno de ellos de esta escena. José se dio cuenta también que este joven, Judá, estaba aún dispuesto a dar su vida, si fuera necesario, por su hermano Benjamín. Si tienen su Biblia, por favor, les invito a ir al libro de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y dice aquí la Biblia en San Juan, capítulo 15, en el versículo 13, dice el Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este pasaje bíblico pasó por la mente de José. Al ver tan convencido a su hermano Judá de él tomar el lugar de Benjamín. José vio que su hermano estaba dispuesto a dar su vida. José entendió aquí el cuadro del Señor Jesucristo en su vida frente a sus hermanos en esta escena. San Juan, capítulo 10, por favor. San Juan 10, versículo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. José entendió aquello. José quedó impresionado con la actitud de su hermano Judá, ¿verdad? Qué interesante. Judá dispuesto a dar la vida por su hermano. Hay otra cultura hebrea que es muy común en la escritura y se ve abiertamente especialmente en los patriarcas. Antes de morir, el jefe de familia llamaba a toda la familia y daba la bendición. Y quiero llevarles al capítulo 49 del Génesis, por favor. Ya llegaremos allá, pero hay cosas curiosas que quiero mostrarles allí. Génesis, capítulo 49. Nada en la Biblia es por casualidad, ni buena ni mala suerte. Génesis, capítulo 49. Veamos qué es lo que dice Jacob o Israel antes de morir en cuanto a Judá. Versículo 8. Aquí, en este capítulo 49, Jacob habla de cada uno de los hijos. Y a cada uno le dice algo. Pero veamos en el 8. Judá, ¿qué dice? Te alabarán tus hermanos. Qué interesante. ¿Por qué lo habrá dicho eso Jacob? ¿Quién es Israel? Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Sabe? Sacó mucha elocuencia, seriedad, verdad, sinceridad este Judá ante José, que todos los hermanos, bien por el hecho, sigue bien, ese es nuestro hermano, sigue, continúa. Que llegó a convencer la mente y el corazón de José. Jacob lo sabía. Judá.
le dice aquí en el 8, te alabarán tus hermanos. Qué impresionante. Judá llegó a superar a todos sus hermanos en denuedo, en sabiduría, en elocuencia y especialmente en una tremenda ternura en cuanto a su padre, si antes fue tan indiferente hacia su padre y toda su familia. En la Biblia, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta, hermano, que Judá y su tribu siempre se mantuvo unida a la tribu de Benjamín. Cuando llegamos a la Biblia y Pablo se defiende, él comienza a decir que él es y dice que él viene de la tribu de Benjamín. Y él exalta, lo dice, la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín es la única tribu que nunca se separó de Judá. Las otras 10 se separaron, que fueron un caos. Interesante. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que salió de la tribu o descendió de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, por favor, en sus Biblias. Hebreos 7. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 7 y en el versículo 14, la escritura, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Así que el Señor es descendiente de la tribu de Judá. Así que, hermanos, la verdad es lo único que puede cambiar el corazón del otro. La verdad. Miren 2 Corintios capítulo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 13. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 13, en el versículo 8, dice lo siguiente. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuando este hombre llamado Judá le relata toda la historia en colores y le pinta el cuadro que José ya había visto y que José sabía de antemano porque era su hermano, pero ellos no lo sabían, José queda completamente conmovido. La verdad es que en este capítulo 44 dejamos a José, yo no sé cómo está en pie físicamente. No lo entiendo, ¿cómo? Puede permanecer aún en pie, porque el capítulo siguiente es donde José se desploma. ¿Pero qué hizo eso? Yo no hay otra respuesta que la verdad. Simplemente la verdad. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, el capítulo 2. Aquí en Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 21, dice la Escritura lo siguiente. Primera Juan 2:21, Primera de Juan. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. José les conocía a cada uno de ellos, así que este Judá está diciendo la verdad y José está asintiendo por dentro de su corazón que las cosas son así, como él la está pintando. Siendo que estamos en el mismo libro, Tercera de Juan, versículo 4. Dice aquí el apóstol, Tercera Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Y todo esto descolocó a José. En el capítulo siguiente, el capítulo 45 del libro de Génesis, José se da a conocer a sus hermanos, llora sobre ellos, les besa
Y así les muestra el perdón. La verdad que ese capítulo tenía que terminar un poco más allá, pero bueno, así es la cosa. Enfrentando las pruebas. Primero, con la verdad. Con la verdad. Y hay otra posibilidad como yo puedo enfrentar las pruebas, es con la mentira. Aquí, estos jóvenes, cuando el siervo le dice, ¿qué has hecho? Han robado la copa de mi señor. En el versículo 9, 44:9 del Génesis, dice, aquel de tus siervos, dicen ellos, en quien fuera ya la copa, que muera. Que muera. Ellos dijeron, ellos pusieron el castigo, ellos pusieron la disciplina. Imagínense con que este siervo va donde José y le dice, ¿saben? Ellos dijeron, en quien sea hallada la copa, que muera. La copa la encontré en el menor, él es el menor. En el saco de este joven encontré la copa, así que este tiene que morir. Amo. Imagínense, que muera. Muchas veces nosotros somos prontos para hablar. Somos muy prontos para hablar. Fíjense, quiero mostrarle un caso en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Muchas veces no pesamos las cosas que hacemos ni decimos. Simplemente actuamos. Y no, debemos siempre pesar las cosas. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel 12. 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 para entender la historia, al 5. Jehová envió a Natán a David, el rey David, y viniendo a él le dijo, había, y les da aquí una parábola, una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, ¿qué dice? De muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Muchas veces somos rápidos para hablar. Aquí David había dicho que él hizo eso, que muera, que pague y muera. Más encima con 4 tantos, como decía la ley. Que muera. La pregunta es, ¿murió David? No. ¿Por qué no murió? Simplemente porque David se arrepintió. Lo mismo que ocurrió con los hermanos de José. Y José vio y percibió el arrepentimiento de corazón en la vida de cada uno de sus hermanos presente a él, frente a sus ojos. Vamos al libro de Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Dice aquí la Biblia en Salmos capítulo 51. Después que David pecó y Natán viene a él y le muestra esta parábola, ¿verdad? David, completamente arrepentido, escribe este salmo tan interesante. Salmo 51. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas observen, la verdad en lo íntimo y en lo recto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ustedes pueden seguir leyendo más adelante y se van a encontrar el cambio genuino de un verdadero arrepentimiento que sale del corazón de este hombre. Yo creo que José pudo divisar todo esto en el corazón de sus hermanos. Y les perdona. Y les perdona. Hay otro caso que es el contrario. Muy contrario. Que lo vemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Ananías y Zafira vendieron una heredad. Y cuando se ven con toda la bolsa de dinero en sus manos, se dice el uno al otro: oye viejo, ¿tú no crees que este es mucho dinero para darle al Señor? Oye, sí, ¿verdad que es mucho? ¿Qué te parece si sacamos un poquito para ti, un poquito para mí? ¿Y quién se da cuenta? Bueno, ya. Sacaron dinero y llevan el resto al templo. Cuando llegan al templo, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Ananías, cuando lo ve, ¿qué trae? ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¡Pum! Cayó desplomado, muerto, al cementerio, directo. A las 3 horas siguientes llega la esposa. Pedro le pregunta: Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, Pedro, la vendimos en tanto. Mentirosa. Muerta y fue sepultada. 3 horas viuda, la viuda más corta que encontrar en la Escritura. Pero ¿cuál es lo triste? Que estos dos últimos, siendo creyentes, hijos de Dios como nosotros, no como el caso de David y José y todos ellos, estos dos últimos se fueron encubriendo un pecado hasta la tumba. No lo confesaron. No solamente eso, murieron. Enfrentando las pruebas. Hay dos formas nomás de enfrentar las pruebas. Una es decir la verdad, o la otra, taparla con mentiras. Pero aquí hemos visto abiertamente que la verdad siempre trae bendición. Oremos.